Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Training. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues hoy seguimos un poco con la Semana Olímpica del canal y os traemos la parte 2 de campeones olímpicos por años. La anterior digamos, donde nos quedamos, es decir, eh, los anteriores Juegos Olímpicos que hicimos fueron, si no recuerdo mal, los de 1976, ¿vale? Juegos Olímpicos que se llevaría la Alemania democrática, ¿vale? Los Juegos de Montreal 1976 fueron los últimos que hicimos, con lo cual pasamos a los Juegos de 1980, a los Juegos de Moscú, la capital de la URSS que acogería estos Juegos Olímpicos de 1980 que se llevaría Checoslovaquia, la generación de los Panenka, etc., etc., ¿vale? Entre otros muchos nombres, ¿vale? Pero la generación principalmente de Panenka, de este hombre que vemos aquí, ¿vale? La generación de Panenka, que es este señor que vemos aquí con bigote y tal, pues él sería Panenka, que luego, posteriormente, en la Eurocopa de 1984, o sea, es decir, eh, 4 años después, sería el inventor del penalti a lo Panenka. Recordemos que el penalti a lo Panenka, para los que no sepan, es en el que se mete el pie por debajo y va hacia arriba al medio, ¿vale? Panenka, Gatsek, Kosak, Parmos, Stambach. Fijaros qué generación de jugadores que tenía Checoslovaquia, que fueron los que al final le acabaron dando esa Eurocopa del 84, ¿vale? Pero 4 años antes, en 1980, en Moscú, se los llevaba a Checoslovaquia, ¿vale? La Checoslovaquia de Panenka que se pondría su primer oro al cuello ganándole la final a la Alemania democrática. Recordemos que la Alemania democrática fue la que ganó los anteriores Juegos Olímpicos de Montreal 76 y ahora se quedaría con la plata. Ahora perdería la final contra la Checoslovaquia de Panenka y dejando el bronce para la propia URSS. Es decir, volvemos a ver cómo los países balcánicos, quitando a Alemania, ¿vale? Pero cómo los países balcánicos siguen dominando, porque estamos en los años 80, recordamos que el fútbol sigue siendo todavía muy físico. A partir de los 90 sí que vamos a ver ya un cambio generacional y por tanto una bajada en el fútbol balcánico, por lo tanto ya veremos dominar a selecciones entre comillas más normales, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora con los Juegos de Los Ángeles 1984, ¿vale? Em, los juegos más absolutamente espectaculares que habían hasta la fecha, ¿vale? O sea, recordamos que desde que empezaron en 1924 hasta ahora en Los Ángeles 1984 no se habían vivido unos juegos tan sumamente espectaculares, porque Estados Unidos lo tuvo todo. Tuvo actuaciones de artistas magníficos en la inauguración, una ceremonia en Los Ángeles tremenda, 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 en el estadio del LA Galaxy, que recordemos que era el estadio olímpico de Los Ángeles, ¿vale? O sea, ahora el LA Galaxy, que es el equipo de Los Ángeles,
tiene otro estadio, pero el estadio principal del LA Galaxy, es decir, cuando empezó todo lo de la MLS, fue el Estadio Olímpico de Los Ángeles, donde se hizo la inauguración, ¿vale? Actuaciones espectaculares, pabellones de baloncesto como el Madison Square Garden, etc, etc, ¿vale? Es decir, eran los mejores Juegos Olímpicos que se habían vivido hasta la fecha. No se recuerdan desde 1924 hasta 1984 unos juegos mejores que los de Los Ángeles 1984, ¿vale? Que pues nos dejaría grandes sorpresas respecto a anteriores juegos, ¿vale? Francia tocaría el primer oro de su historia en 1984. Francia ganaría el oro por primera vez en su historia con la generación de Platini, Cantona, Zidane, ¿vale? O sea, ya con la generación que a la postre iba a ganar el Mundial de 1990 en Italia, 6 años después, ¿vale? Entonces, pues eso, ganaron el primer oro con la generación de los Zidane, de los Platini, etc, etc, ¿vale? Que es una generación que, como hemos dicho antes, 6 años después, en Italia 90, iba a ganar el Mundial, ¿vale? Haciendo historia ganándole la final a Brasil, además. Brasil ya eh, estaba en plena transición, es decir, Brasil salía de la época de Pelé, que terminó más o menos en los años 70, y ahora estaba cogiendo el vuelo de otra generación de jugadores que a la postre dominarían el planeta fútbol. O sea, en la final del Mundial o sea, en la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, vivimos un real choque de trenes. O sea, tuvimos em, por un lado a Francia, la Francia de Zidane, Cantona, eh, Didier Deschamps, a una Francia espectacular, y por otro lado a la Brasil de Ronaldo Nazario, sí, me acordaré, pues, de Ronaldo Nazario, de Ronaldinho, de grandes fenómenos, de Roberto Carlos, ¿vale? Entonces, en Los Ángeles 84 tuvimos un choque de titanes prácticamente, tuvimos un choque de dos selecciones que después de esos Olímpicos iban a dominar el planeta fútbol, ¿vale? Bien, y el bronce se quedaría para Yugoslavia, ¿vale? Yugoslavia que ya sabemos que ya se había colgado un oro olímpico en anteriores Juegos, pero que medallas de plata tiene todas las que quieras, ¿vale? Aquí ya em, se empieza a ver más decaída de los países de los Balcanes, aunque Yugoslavia sigue estando, sigue sobreviviendo. Aquí ya vemos que Francia, Brasil, Sudamérica, Europa empiezan a, Europa, digamos, la parte sur, la parte que no es balcánica, ¿vale? La parte más occidental, vemos que se va metiendo más en los puestos de arriba, ¿vale? Bien. Y ahora vamos con los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Los Juegos Olímpicos de Seúl, de la capital eh, norcoreana, ¿vale? Bien, bien. Seúl, la capital norcoreana, sería anfitriona de estos Juegos del 1988 con una ceremonia de apertura muy buena, ¿vale? No llegaba al nivel de Los Ángeles 84, porque obviamente las de Los Ángeles fueron espectaculares, pero tuvo también una ceremonia de apertura inolvidable, ¿vale? Aunque yo insisto en que ni las de Los Ángeles 1984 ni la de Seúl 1988 son las mejores ceremonias de apertura. Hay una, y no lo digo porque sea español, lo digo porque de verdad, es que es verdad que la supera, que es la de Barcelona 92, de verdad.
La inauguración de los Juegos de Barcelona 92 en Montjuïc es insuperable, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de ello. El oro se la llevaría la URSS ganándole la final a Brasil. Brasil que volvía a estar otra vez en el podio, ¿vale? Se llevaría la plata otra vez, volvería a perder otra final. En Los Ángeles perdió contra Francia, esta vez le tocó perder contra la URSS, ¿vale? La Brasil, otra vez de Ronaldo, Pelé, o sea, Roberto Carlos, Ronaldinho, etc., ¿vale? Bien. Y dejando el bronce para Alemania Occidental, ¿vale? Ahí Alemania Occidental empezaba ya a aparecer en el mapa, ¿vale? Y se empezaba a ver una decaída de las selecciones balcánicas, ¿vale? La URSS sí que es verdad que tuvo un último coletazo en Seúl, pero ya a partir de aquí vamos a ver más dominio mediterráneo, por así decirlo, ¿vale? Bien. Y ahora vamos con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, de la inauguración, la ceremonia de inauguración de Montjuïc, de la montaña de Montjuïc, que os juro que es una ceremonia de inauguración histórica. Es tan histórica que voy a dejar que voy a buscar esa ceremonia aquí en YouTube y la voy a dejar en la caja de comentarios. Y os la voy a dejar en la caja de comentarios. Porque me parece una ceremonia de apertura digna de ver. Entonces, a los que estéis aquí en YouTube, os la voy a dejar aquí en la caja de comentarios porque me parece una ceremonia muy digna de ver. Y a los que estéis en plataformas como TikTok, Instagram, etc., como no me deja poner enlaces, pues os recomiendo que vayáis a RTV Play, que es completamente gratis, y veáis la ceremonia porque la verdad es que es algo digno de ver. El tiro, em, el tiro desde el centro del campo de Montjuïc al pebetero limpio, ¿vale? El teatrillo que se hace simulando la vuelta de Ulises a Ítaca, ¿vale? Porque recordemos que los Juegos Olímpicos tienen ese origen de la mitología griega, ¿vale? Entonces os la recomiendo mucho, la verdad, ¿vale? Y la voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios y si no, en RTV Play, ¿vale? El oro se lo llevaría a España, precisamente la anfitriona, en sus propios juegos, en un momento histórico porque España, la selección española, llevaba sin ganar un título desde 1964, desde esa primera Eurocopa que gana España en el 64, a la URSS, ¿vale? Desde 1964 hasta 1992, España no gana nada. Y en 1992, cuando Barcelona acoge los Juegos de 1992, España gana con el gol de Kiko Narváez en los últimos minutos, ¿vale? El gol de Kiko Narváez, una generación histórica, Kiko Narváez, Pep Guardiola, jugadores también como Rubén, que jugó en el Madrid, ¿vale? Luis Enrique, ¿vale? Hay muchas caras conocidas, la verdad. ¿Vale? Una generación que fue la que prácticamente inauguró el juego posicional. O sea, de Barcelona 92 es de donde salió básicamente la moda del tiki-taka en España, porque al final la generación de estos Kiko Narváez, de estos Pep Guardiola, sabían mover la bola muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que faltaba el talento que luego posteriormente vino, ¿vale? Y le ganaba la final a Polonia, a una sorprendente Polonia, ¿vale? Y dejaba el bronce para Ghana, que también daría la sorpresa. Es decir, fijaros qué sorpresa que nadie se esperaba que ganase España, ganó España. Nadie se esperaba que Polonia llegase a la final, Polonia fue subcampeona. Nadie se esperaba que Ghana llegase a absolutamente nada, ni siquiera se esperaba que llegase eh, a los cuartos de final y se llevó el bronce. Es decir, hay que reconocer que los Juegos de España 92 en fútbol fueron una absoluta barbaridad, ¿vale?
Bien, pues bueno, pasamos de estos emocionantes Juegos de Barcelona 92 a los Juegos de Atlanta 1996. Después de Montreal 76, volvemos 20 años después con otros Juegos Olímpicos en Estados Unidos, esta vez en Atlanta, ¿vale? Esta vez no en Los Ángeles, sino en Atlanta. Vale, si bien es cierto que la medalla de bronce de Barcelona 92 se la llevó un equipo de la CAF, de la Confederación Africana, esta vez la de oro caería al lado de Nigeria, ¿vale? O sea, esta vez se llevaría Nigeria la medalla de oro en Atlanta 96, ¿vale? La Nigeria de Nwakali. Conocemos a Kelechi Nwakali porque ha estado muchos años en la Liga Española, pero antes su padre fue ganador de una medalla de oro con Nigeria en Atlanta 96. El padre de Kelechi Nwakali, del mítico jugador que ha estado un montón de años en nuestras ligas en España, ¿vale? Bien, o sea, una Nigeria, una generación nigeriana que además movía muy bien la pelota. O sea, Barcelona 92 y Atlanta 1996 fueron dos selecciones que movían la pelota una barbaridad, ¿vale? Que conseguía llevarse el oro venciendo a Argentina, eh, un poco mermada, porque estaban también en plena transición. eh, Estaban el Matador Crespo, la Brujita Verón. La verdad es que llevaron buena selección, pero era una selección ya más hacia la transición, porque, por ejemplo, jugadores como Crespo, Verón, etc., eran ya jugadores que estaban ya en una época casi casi de retiro, ¿vale? Entonces, pues Argentina llevó una selección muy competitiva, de hecho lo demostró llevándose la plata, pero no llevó una selección lo suficientemente competitiva para dar el oro, ¿vale? Y dejando el bronce finalmente para Brasil, ¿vale? Brasil que volvía a estar de nuevo ahí. Bien, ahora vamos con las Olimpiadas de Sydney 2000, que la medalla de oro, por cierto, en Sydney 2000 volvería a caer del lado de la CAF, esta vez del lado de Camerún. En Sydney 2000 tuvimos la gran sorpresa y Camerún se llevó la medalla de oro en fútbol, ¿vale? E hizo historia igual que Nigeria, ¿vale? Le ganó la final a España, que, bueno, también se puede decir que estaba en una transición, ¿vale? Estaba ya en una época transitiva un poquitín mala para lo que iba a venir después, ¿vale? Y dejando el tercer lugar para Chile, es decir, tuvimos oro para Camerún, plata para España, bronce para Chile, ¿vale? Bien, ahora vamos con los Juegos Olímpicos de 2004, ¿vale? En estos Juegos de 2004, Argentina sería campeona. Ya empezábamos a ver a jugadores como Messi, el Kun Agüero, Di María, ¿vale? Etc, etc. Ya empezaríamos a ver cómo esa generación de los Crespo, Brujita Verón, etc, etc., se iba quedando atrás, aunque fueron a esos mismos Juegos Olímpicos, iban haciendo la generación de Kun Agüero, Di María, Messi, Dibu Martínez, Otamendi, todo lo que hoy conocemos como Argentina, ¿vale? Bien, eh, fue una mezcla muy bien hecha por parte de Argentina, los jóvenes como Messi, Agüero, Di María, etc, etc., y veteranos como Verón, Crespo, etc, etc., ¿vale? Bien, entonces, le ganarían la final a Paraguay, que Paraguay entre 2004 y 2012 tuvo muy buenos años, ¿vale? Recordamos que en 2004 se lleva la plata olímpica, pierde la final contra Argentina. En 2008 llega a semifinales de Copa América. En 2010 hace cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica y en 2012 pierde la final de la Copa América.
Es decir, de 2004 a 2012, esos 8 años, Paraguay tiene la época dorada de su fútbol, ¿vale? Y dejando en tercer lugar a Italia, ¿vale? O sea, estas Olimpiadas serían dominio de los equipos sudamericanos, de las selecciones sudamericanas, ¿vale? Bien, y ahora vamos con Pekín 2008, ¿vale? Con Pekín 2008, con la capital de China, con Pekín, que se la volvería a llevar a Argentina, ¿vale? Porque con un gol de Di María en el minuto 88, que serviría a Argentina para llevarse el oro olímpico por segunda vez consecutiva, derrotando a Nigeria en la final. Es decir, seguíamos viendo a los países africanos que, por así decirlo, se tomaron un pequeño descanso en 2004 y ahora en Pekín 2008 volvemos a ver a Nigeria como plata, como plata olímpica, y dejando el bronce para Brasil con una generación en plena transición de la época de los fenómenos Ronaldo y Rivaldo, por ejemplo, pero ya vislumbrando cosas de la siguiente generación, como por ejemplo podría ser Marcelo, Pato, Oscar, ¿vale? Esa generación ya iba en auge, ¿vale? Bien, pues de Pekín 2008 nos vamos a Londres 2012, a las Olimpiadas de Londres 2012, que se las llevaría México. Que México, aparte de las Copas Oro que ha ganado, porque no ha ganado ninguna Copa América, porque de hecho eh, no ha ganado ninguna Copa América de la Conmebol, ¿vale? Entonces ha ganado Copas Oro mayoritariamente, pero lo más destacado, lo que más queda, digamos, en el recuerdo de los mexicanos es este oro olímpico en Londres 2012, con una generación que estaba totalmente cargada de talento, con jóvenes de la talla de Héctor Herrera, Salcido, Oribe Peralta, Raúl Jiménez, Carlos Vela, que fue, fijaros que hasta en la época de Messi, Carlos Vela, de Messi y de Cristiano, Carlos Vela consiguió en una temporada con la Real Sociedad ser bota de oro de la liga, ¿vale? Entonces, fijaros, Héctor Herrera, Salcido, Raúl Jiménez, Carlos Vela, ¿vale? Entonces México tenía una generación plagada de estrellas, ¿vale? Venciendo en la final precisamente a la Brasil de Neymar, de Pato, de Marcelo, ¿vale? A esa Brasil gloriosa que luego sí que conseguiría la gloria olímpica, ¿vale? Y varias veces además, pero de eso hablaremos ahora. Y el bronce se lo llevaría Corea del Sur, también con una muy buena generación, ¿vale? Con la generación de los Son, Kangin Lee, ¿vale? Que eran muy jóvenes en ese momento, ¿vale? México ganaría de la mano de Luis Fernando Tena, que es uno de los grandes defensores del juego anárquico con su 4-2-3-1, es decir, es una selección que jugó, digamos, a talento puro, ¿vale? Que tenía mucho talento y que jugaba box to box con un 4-2-3-1, ¿vale? Y que se ve que les funcionó muy bien porque además em, siempre se habla de México en los Juegos de Londres 2012 como una selección muy coral, muy alegre de ver, ¿vale? Bien, ahora vamos con Río 2016, con las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, que se las llevaría la propia anfitriona, se las llevaría Brasil, ¿vale? Brasil, tras quedar segunda, tras recibir la plata en 2012, se resarciría ante su gente en Maracaná, precisamente en un estadio como Maracaná, llevándose el oro y haciendo las delicias del planeta fútbol con jugadores, pues fijaros, Gabriel Jesús, Marcelo, Pato, Oscar, eh, Alison Becker, entre muchísimos otros, ¿vale? Con un 4-3-3 que enamoraba, porque claro, era un 4-3-3 de talento puro, de jugar con el balón, de querer el balón, ¿vale? De extremos muy talentosos, ¿vale?
La plata sería para la Alemania de Kroos y Ter Stegen, ¿vale? De esa generación de Kroos, Ter Stegen, Götze, ¿vale? Y el bronce se decantaría por Nigeria, apareciendo de nuevo en el mapa olímpico, recordando que Nigeria en fútbol tiene un medallero envidiable, ¿vale? Tiene un medallero que muchas de las grandes no tienen, como por ejemplo pueda ser Italia, ¿vale? Bien, ahora nos vamos a Tokio 2020, a las Olimpiadas de la pandemia, ¿vale? Exactamente 60 años después. 60, que se dice pronto. Desde las Olimpiadas de 1964 hasta las de 2020. Volvían a Tokio los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que de una manera un poco más privada, clandestina, ya que sin público por la situación del coronavirus, del COVID-19, y con un año de retraso además, porque tenía que ser en el verano de 2020 y al final las Olimpiadas se acabaron disputando en el verano de 2021. Entonces, sí, con un año de retraso, pero aún así conseguiríamos ver unas Olimpiadas eh, entretenidas, ¿vale? En fútbol sí que es verdad que fueron un poco más monótonas porque las selecciones llegaban muy cansadas, tened en cuenta que el año anterior la temporada se había acabado tardísimo, ¿vale? Entre Champions y ligas, ¿vale? Se acabó como a finales de agosto, ¿vale? Entonces los equipos llegaban muy fundidos, vimos un ritmo muy lento, ¿vale? Y aún así, Brasil ganaría su segundo oro consecutivo, imponiéndose a España, a una generación de España que ni siquiera se esperaba que llegase a tanto, ¿vale? Pero se adueñó de la plata y se llevó el oro la Brasil de pues, Richarlison, Dani Alves, Rodrigo, Vinicius, entre muchos otros. Y el bronce se iría para México apareciendo de nuevo en el mapa olímpico, ¿vale? Bien, y ahora vamos con París 2024. 100 años después, un siglo después, que se dice pronto, que se dice muy pronto, los Olímpicos vuelven a París, que acoge unos nuevos e intrigantes Juegos Olímpicos, ya que las situaciones de las distintas selecciones son muy diferentes, ¿vale? Las grandes favoritas, no solo por plantilla, sino también por idea de juego, son eh, o apuntan a ser España, que viene con una generación repleta de hambre y de talento, y por su juego, que con Santi Denia siempre se busca el equilibrio. Em, Mali, que aunque sorprenda, tiene un contragolpe y una rocosidad defensiva bestial. Y por último, Francia, que más por nombre que por juego, porque Francia no plantea ni la mitad de lo que plantean España o Mali, por ejemplo, pero al final siempre es una selección que está muy presente, que lleva muy buenos nombres y que encima acoge ella misma los Juegos Olímpicos, ¿vale? Entonces, pues yo ahí como tercera candidata entre España y Mali metería a Francia, en mi opinión, ¿vale? Y bueno, pues por mí esto es todo. Yo espero de verdad que os haya gustado muchísimo, porque yo la verdad es que tengo que reconocer que también lo he disfrutado mucho. Como os digo siempre, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais, porque sin vosotros esto no sería posible. Recordad que la Semana Olímpica no termina, porque también eh, haremos, o por lo menos intentaremos hacer, eh, el análisis de la final de los Juegos Olímpicos, ¿vale? De fútbol. Y bueno, y eso básicamente, que la Semana Olímpica no acaba aquí, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero solo os digo que se vienen vídeos muy interesantes, aparte del de la final olímpica, ¿vale? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por el apoyo y adiós. Hasta la próxima.